Bueno, primero que todo quiero agradecer al Colegio de Ingenieros del Perú, al profesor Daniel Quinn, al profesor Rafael Aguilar por la oportunidad de estar acá y presentarles los trabajos y vicisitudes que hemos tenido después del terremoto del 2010 en Chile. La verdad es que este terremoto ha generado mucha controversia en el tema normativo, tuvo consecuencias devastadoras y la idea es presentarles el efecto que tuvo el terremoto en Chile y su consecuencia en la legislación post-terremoto, es decir, causa-efecto. Bueno, al igual que el Perú, Chile estamos en una zona de altísima sismicidad. Si uno toma cualquier mes del año y grafica los sismos de un mes, va a empezar a ver zonas de mucha sismicidad, y si grafica un año, inmediatamente vemos que tanto el Perú como Chile estamos en la zona de más alta sismicidad, que es el cinturón de fuego del Pacífico. Y esto tiene consecuencias muy relevantes en nuestros diseños. Ahora, una cosa que es muy relevante es que en Chile tenemos una altísima sismicidad perceptible. Tenemos un temblor magnitud 4 entre 4 y 6 veces a la semana, y un temblor que genera daño al menos una vez cada 5 años en el territorio nacional. Eso hace que tengamos una cultura sísmica muy especial y distinta. Nuestros terremotos se provocan por un proceso de subducción, el encuentro de dos placas, la sudamericana y la de Nazca en nuestro caso, por sismos que ocurren en la zona de interplaca, sismos que ocurren en la placa que se está subduciendo por fracturas en esta zona a nivel de profundidad intermedia o muy profundos. También por el efecto de la compresión existe un fallamiento superficial. La gran mayoría de los terremotos destructivos, por lo menos en Chile, ocurren por efectos de la interplaca y la intraplaca profundidad intermedia, no así por los superficiales y los profundos que ocurren en el país, pero que no son predominantes. Si tomamos desde 1570 hasta la fecha solo los terremotos con magnitud que se ha estimado o se ha medido, que es 8 o mayor, resulta de que tenemos un terremoto en este periodo solo de magnitud 8, es decir, extremadamente dañino, cada 15 años. ¿Ya? Esa situación ha obligado a la ingeniería a desarrollar infraestructura mucho más segura que otros países del planeta. Nosotros, en el territorio de 4.000 kilómetros de largo, tenemos la mayor tasa de eventos sísmicos por año y la mayor cantidad de energía liberada en cada siglo, con números redondos. Y esto nos obliga a un diseño muy distinto. Y hace muchos años, tanto los arquitectos como los ingenieros hemos tratado de evitar los sistemas aporticados. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en Chile los ingenieros tenemos responsabilidad a todo evento por un periodo de 10 años. Dado que tenemos un terremoto dañino cada 5 años, estaríamos reparando grietas de tabiquería, de elementos no estructurales y tal vez estructurales en un periodo, tal vez hasta en 2 periodos durante el periodo de nuestra responsabilidad, y eso es inaceptable tanto para los arquitectos y el ingeniero, y eso ha generado un cambio de estructuración muy fuerte hacia estructuras con placas estructurales, como dicen ustedes, o muros estructurales, en el cual, por ejemplo, una vivienda social como esta que se ve acá, no tiene ningún tabique que no sea de hormigón con refuerzo y malla de refuerzo estructural doble, es decir, ni siquiera simple, doble malla. Y eso genera unas estructuras que prácticamente uno las puede poner de costado y no se van a agrietar. Tienen muchos problemas de humedad y otro tipo de problemas asociados a uso, pero no problemas sísmicos, ni de fisuramiento por sismo, sí fisuramiento por agrietamiento de retracción del hormigón y otros problemas clásicos. Pero este es un edificio clásico chileno
consecuencia de esta alta sismicidad y de la responsabilidad profesional que no queremos estar respondiéndole a nuestros clientes ni a los usuarios que se quejen de fisuras o de daño estructural. Y esa seguridad se ha llevado también no solo hacia el sector habitacional, sino hacia el sector de oficinas y al sector de industria. Y se exige la misma robustez en esos sectores, tratando de evitar daño o de limitar el daño. A pesar de que la ley nos permite que en un terremoto de diseño, que prácticamente ocurre cada 15 años, la estructura se daña a tal punto que deba ser demolida, es decir, que no pueda ser reparada. Nosotros hemos ido más allá de la ley y tratamos de evitar el daño. No lo podemos garantizar que lo vamos a evitar, solo la intención es disminuir las posibles quejas y demandas de parte de los propietarios, dado que tenemos una responsabilidad extendida. Es decir, en ese sentido la ley está más bajo que la práctica. Además tenemos una ventaja y una desventaja. Debido al tipo de contacto de las placas, el tipo de terremoto que ocurre en Chile y es muy parecido al del Perú, es muy distinto al de terremotos como el de Turquía, el terremoto de Estados Unidos, en el cual nosotros tenemos una alta frecuencia de vibración. Este es un registro de movimiento del terreno, esto es tiempo y esta es la amplitud. Están todas a la misma escala, pero esta escala no es válida. En la cual este es un terremoto chileno, un terremoto norteamericano y otro norteamericano. Puede que nosotros no tengamos tan grandes aceleraciones y tampoco tenemos mucha velocidad en nuestros terremotos. Es decir, la vibración no genera mucha velocidad, sino más bien alta frecuencia, pero de larguísima duración. 1 minuto de vibración fuerte. Y eso tiene consecuencias especialmente graves para edificios de placa, que les voy a mostrar y que se detectaron en los terremotos del 2010 y no se habían observado en el terremoto del 85. Un problema que tiene Chile es de que tiene muchas normas sísmicas. No tiene la misma demanda sísmica en cada norma. Si yo diseño un edificio de oficina o de residencia, y al lado de un edificio de industria, la demanda sísmica, el terremoto, de acuerdo a cada norma, es completamente distinto. Y si tengo una estación eléctrica, es nuevamente distinto a los otros dos. Y si el edificio está aislado, nuevamente es distinto. ¿Y por qué? Porque en Chile las normas las hace grupos profesionales de interés. No es el colegio de ingenieros, no es las agrupaciones de ingenieros, son grupos de interés, en función del interés generan la normativa. No existe un ente regulador formal del contenido, sí en la estructura de la forma, y no todas las leyes son obligatorias. ¿Ya? Es un tipo de reglamentación muy distinta a la cual ustedes tienen acá. Entre ellas, por ejemplo, no se necesita estar colegiado para ejercer la profesión en el país, basta tener un título profesional nomás. Y eso genera varios inconvenientes. Y entre ellos que todas las estructuras tienen normas de diseño distintas. En general, voy a hablar bastante de espectros de respuesta, en las cuales yo diseño en función de espectros. En Chile los espectros son esta línea negra que definen para cada estructura, de acuerdo a su periodo de vibrar o sus características dinámicas, qué nivel de aceleración va a tener en el diseño, de acuerdo a la tipología de suelo, si este es duro, intermedio o muy blando. Lo interesante es que en Chile, hasta el año 2010, los espectros de respuesta de diseño eran la envolvente de lo observado tanto en suelo duro como muy blando, y eran la media en los suelos de tipo grava. Es decir, los suelos más comunes se aceptaba diseñar para el promedio de lo observado. Y para suelos tipo 4 se había tirado una línea sin ningún antecedente real existente, ¿ya? Es decir, era un espectro extrapolando las versiones anteriores con distintos criterios en cada caso. Esto se mantiene hoy en día. En el caso de sismo vertical no teníamos ninguna restricción y estos son espectros que se han obtenido
de sismos verticales que son totalmente distintos a los sismos horizontales en contenido de frecuencia y amplitud, y no los tenemos en cuenta en nuestra normativa, excepto en la normativa industrial. Bueno, pero ¿cómo son los edificios en Chile? Bueno, esta es una vista típica de Santiago. En Santiago deben haber unos 1.500 o un poco más, tal vez 2.000 edificios sobre 12 o 15 pisos. Y después el resto de la ciudad, que tiene 6 millones de habitantes, es de 1 a 4 pisos, ¿ya? Existen edificios altos hasta 70 pisos, de 300 metros de altura, el más alto. La mayoría de los edificios tienen entre 70 y 85 metros de altura, los edificios altos, ¿ya? Son relativamente altos. La estructuración chilena clásica es en base a muro, incluso en edificios de oficina. Acá tal vez no vean, pero este edificio, que tiene 26 pisos y 3 subterráneos, 26 sobre el terreno más 3 bajo el terreno, tiene 91 metros de altura y tiene núcleo muy fuerte de hormigón. Esa es la característica clásica de un edificio chileno, en el cual, por ejemplo, entre el 6 y el 2% de muros en cada dirección, es decir, la suma de estos dos tienen como un 3% de área de muro a área de planta en el edificio, lo que hace que este edificio de cerca de 29 pisos tenga un periodo de vibrar de 1.7 segundos, es decir, muy rígido, ¿ya? Y eso es común. La mayoría de los edificios altos en Chile lo hemos medido experimentalmente. Vamos con instrumentos y se ha calibrado el modelo estructural que ejecutó el diseñador, y para validar que sus predicciones, sus técnicas de modelamiento son las apropiadas para las condiciones que tenemos. Y aquí tienen otros ejemplos. Este es otro edificio de oficinas, 23 pisos, más 5 subterráneos, que tiene un periodo de vibrar de 1 segundo. O sea, tienen 28 pisos, pero el periodo de vibrar es 1 segundo. Muy rígido. Otro edificio de oficinas, que es esta parte de acá en muros, 1.6 segundos y tiene 31 pisos. ¿Ya? Otro edificio, 36 pisos, al periodo quedó tapado y no me acuerdo, pero también es como uno entre 20, uno entre 25 el número de pisos. Más edificios me los voy a saltar. Este es un edificio típico de residencia, todo es muro, tiene 27 pisos, el periodo traslacional es 1 segundo, pero el rotacional, el torsional, debido a que todos los muros miran hacia adentro, es casi de 2,5 segundos. Todos estos datos no son de modelo estructural, son la medición real, ¿ya? En general, si uno ve una relación de años a cantidad de área de muro por piso en Chile, normalmente anda entre 2%, tal vez 3% es lo común, se llega hasta el 8%, y la altura de piso en función del año, aquí ustedes lo ven, llegamos ahora ya aquí en el 2010, estamos en piso 70. La verdad que ha sido una cosa muy fuerte el crecimiento, y las densidades de muros son muy altas. También tenemos edificios aislados ya, creo que en estos momentos somos en América, tenemos más edificios aislados per cápita que Estados Unidos y otros países. Creo que estamos en 70 en estos momentos, edificios montados sobre goma, totalmente el edificio. Entre ellos el edificio más alto de Latinoamérica, que está terminado, y tuvimos la suerte de diseñarlo nosotros, que tiene 20 pisos, y el que está por construirse, que tiene 30 pisos, que va a iniciar su construcción en enero del 2014, va a estar montado sobre goma. El primer edificio aislado en Chile fue del año 92, es un edificio de albañilería de 4 pisos, y que voy a comenzar, y el edificio más grande aislado es un hospital gigantesco, que es el Hospital Militar Chileno, que tiene 200 metros por 200 metros en un solo bloque de hormigón montado sobre goma. Puentes aislados también tenemos. Puentes aislados, pero además con disipación de energía para evitar daño. Esta pila tiene más de 100 metros de altura. Uno de los grandes problemas en Chile y en el diseño son los componentes de la estructura, que no son elementos estructurales. Lo llamamos elementos secundarios o elementos no estructurales.
Este es nuestro principal problema. A pesar de tener mucho muro, tenemos problemas por altas aceleraciones dentro de las estructuras que dañan nuestras estructuras. Hasta el 2010 nadie diseñaba los elementos arquitectónicos, las instalaciones de agua, gases, aire acondicionado, fachada, tal vez en edificios altos sí. Y por lo tanto, uno de los grandes daños y causa de muerte en el país fue los elementos no estructurales, no así los elementos estructurales. Vemos daños típicos, caídos de revoques o estucos, caída de cielo falso, posible ruptura de sistemas de tubería y por supuesto, este no, es antes del terremoto, el peligro de todos los elementos, en el caso hospitalario es muy clave todo este asunto. Y otro gran problema que teníamos y tenemos en Chile y que lo sabíamos porque en todos los terremotos ocurría, los ascensores se desarmaban. Se caía el contrapeso, se caían las máquinas tractoras y los tableros de control. ¿Por qué? Porque no hay regla, no hay norma. Y la mayoría de los ascensores se fabricaban, los que llegaban a Chile, en países no sísmicos, Brasil, Corea, y algunos ascensores de países sísmicos, pero como no había reglamentación, llegaban sin la seguridad sísmica. Y teníamos el 90% de falla de ascensores, incluso una muerte antes del terremoto por temblores pequeños. Ese era el escenario antes del terremoto. Me falta una cosa más antes del terremoto. En todo el país, en todas las ciudades grandes, costeras, se tiene un mapa de inundación por tsunami. Sin embargo, no es obligatorio y no implica una restricción al desarrollo urbano. Por lo tanto, este mapa, que es de 2002, indica que la ciudad, en este caso una ciudad que se llama Constitución, que está emplazada aquí, estaría bajo el agua, un estimado de 10 metros bajo agua. Es decir, 4 pisos de tabla de agua se sabía en el 2002. En el 2010, esta ciudad es donde murieron 150 personas por el maremoto. El 30% de los muertos del terremoto del 2010 fue causado por el tsunami o el maremoto en esta ciudad que ya sabíamos que iba a ocurrir, pero como no existe una obligación de restricción, se permitía construir en esa zona. En Chile, esta es una tabla que no pretendo que la lean, no existe una revisión por parte del colegio o de la municipalidad de los proyectos de desarrollo de infraestructura. Lo que se debe hacer es que el mandante, el propietario, debe contratar una oficina ejecutora y una oficina revisora. Y la oficina revisora debe estar certificada por el Estado, bajo 3 criterios que están aquí esbozados en función de la complejidad. La oficina ejecutora, que también es un ente privado, puede revisar y es corresponsable de la situación que le ocurre a la infraestructura. Ese es cómo funciona el sistema de revisión en el caso chileno. Bueno, yendo al terremoto. El terremoto es el 6º más grande del planeta. Es un terremoto gigantesco, en el cual abarcó una extensión de ruptura de 500 kilómetros por 50, pero una zona de vibración severa con aceleraciones sobre 0,3 G, es decir, el diseño de acuerdo a código, que abarcaba cerca de 600 kilómetros por 200, es decir, una extensa área en la cual estaba concentrada el 60% de la población de Chile, el 80% de la infraestructura de edificios altos y el último stock de vivienda de adobe y albañilería que queda en Chile, que era albañilería no reforzada. El terremoto fue muy severo. Durante el terremoto hubo desplazamientos permanentes de hasta 3 metros del terreno, es decir, el país se expandió 5 centímetros formalmente, es más ancho ahora, y la costa se movió hacia el oeste 3 metros. Las propiedades quedaron desfasadas 3 metros, es decir, hay que recalibrar todos los hitos topográficos, cosa que ya se hizo. Las aceleraciones, no pretendo que las lean, las aceleraciones típicas 0,3, 0,4 G, pero hubo lugares con 1 G, 1.3 G, es decir, aceleraciones muy, muy altas en relación a lo que se exige normativamente tanto en el Perú como en el país.
No voy a entrar en detalle porque hay mucho transparencias, pero solo un ejemplo. En una de las regiones, esta región tiene, aquí hay 400 kilómetros, una de las regiones tenía tasas de adobe, de vivienda de adobe mayores a 50% o mayores entre el 25 y el 50%. Ninguna de estas viviendas sobrevivió. La mayoría de nuestros muertos son por vivienda de adobe o albañilería no reforzada en lugar que sabíamos que iba a ocurrir. Y el segundo motivo fue muertos por tsunami. De esos, el total de muertos en el terremoto son 570, 540 se justifican por tsunami, adobe y albañilería no reforzada. En estructuras con ingeniería son menos de 30 muertos, de los cuales solo 16 corresponden a colapso estructural y todos los demás son por no estructura, ¿okay? Contenidos de los edificios o tabiques. Las viviendas que se dañaron, adobe, mampostería, acción correctiva, normativa, ninguna, porque ya estaban prohibidas. Estas viviendas eran de los años 20 a 50, desde el año 90 se prohíbe en Chile construir en adobe y en albañilería sin refuerzo. El que la construye es a su propio riesgo, no importa ya ahora cambiar la normativa o no. No aceptamos adobe, a diferencia del Perú, que todavía se permite. No se permite que ingrese a una municipalidad un permiso de una estructura en base a estructura de barro, a no ser de que la estructura sea patrimonial, ¿ya? Por lo tanto, no hubo cambio. En términos de tsunami o maremoto, esta es la ciudad antes del terremoto, del maremoto después, muchos muertos, destrucción total, comercio, había rutas de evacuación, pero hubo una falsa alarma. Las olas del maremoto, en este caso, llegaron después de la primera hora, a la tercera hora, a la cuarta hora y a la séptima hora del terremoto. Y lamentablemente ocurrió el terremoto, antes de la hora se dio la orden de que no había tsunami, porque no había información, y la gente bajó de los sitios de seguro y fue la que murió, ¿eh? Entonces hubo una mala, y hay juicios asociados a eso. Aquí se ven los daños por tsunami, camiones arrastrados que impactan casas, etc. La acción asociada al tsunami fue, al inicio, se generaron muchos juicios porque se quería prohibir la construcción en zonas inundables por tsunami. Finalmente los juicios se ganaron por la parte de los desarrolladores inmobiliarios y sí se puede construir en zonas inundables por tsunami, ¿ya? No existe ninguna restricción. Motivo por el cual se desarrolló una normativa que ahora está en evaluación, le decimos marcha blanca, en la cual los diseñadores van a estar obligados a generar una estructura que no colapse bajo el flujo del agua en una zona, si está ubicada en una zona de inundación. La normativa es explícita y dice en sus primeros artículos que esa norma no está orientada a proteger la vida, solo está orientada a proteger la estructura. Algo muy extraño y que está con mucho debate, ¿para qué vamos a proteger una casa si vamos a permitir que la gente se muera? Pero a alguien se le ocurrió una redacción, no fue a mí por suerte, y vamos a pelear esa cosa. Pero es la primera norma que yo veo, que la orientación es a proteger la infraestructura y no a las personas, ¿ya? Pero eso es lo que está ocurriendo acá. Registro de terremotos, lamentablemente teníamos pocos instrumentos en la zona, teníamos 33 instrumentos. Había más instrumentos, pero solo 33 registraron. Lamentablemente, nuestra red, a la cual por suerte yo estaba a cargo, esa funcionó al 100%, pero la red paralela no funcionó ningún instrumento y tenían 15 instrumentos adicionales. Y nos habíamos repartido las áreas para no duplicarnos y lamentablemente la otra red no logró registrar ni uno solo. Así que estos son los datos con los cuales contamos. Gracias a eso entendemos el terremoto. Si no, no hubiéramos entendido nada. Ni por qué se cayeron algunos edificios, ni por qué se dañaron algunos edificios. El registro típico es uno que presento acá. Esto es de una zona costera al centro del país. Aquí están los segundos, 120 segundos, 2 minutos de vibración, de los cuales 50-60 segundos son de movimiento fuerte. 50-60 segundos es, la verdad,
bastante terrorífico y implicó un tipo de daño en edificios altos atípico, que tiene que ver con excesivo número de ciclos, ¿ya? No es un pulso fuerte, son 11, 20 ciclos fuertes, y eso nos generó que se perdiera el hormigón de los muros, se vaciaran los muros, ¿ya? Y ese es un problema asociado a intensidad, duración, número de ciclos. En algunas zonas nos dimos cuenta de que teníamos el registro y teníamos sondajes para evaluar la calidad del suelo y clasificar la demanda sísmica a 100 metros de distancia, y lamentablemente, de acuerdo a la norma que teníamos en esa época, podíamos clasificar el suelo con esta demanda sísmica o con esta demanda sísmica. Cualquiera de los dos, y la diferencia, y lo real fue esta que estaba acá, en colores, ¿ya? La demanda. Si hubiéramos escogido esta, no hubiésemos tenido mucho error, pero si escogíamos esta, teníamos como un 300, 400% de error en la demanda, ¿ya? Y la norma permitía cualquiera de los dos. Así que lo primero que se hizo fue modificar la forma en que se clasifica el suelo en Chile. Ahora es obligatorio un sondaje de 30 metros como mínimo, más una medición de velocidad de onda de corte en cada uno de los sitios en el cual se construye, lo que es un trabajo enorme y un costo enorme. También nos dimos cuenta que habían registros muy especiales, como por ejemplo, tener una demanda sísmica importante y cuando ya el edificio está dañado, llegaba un pulso muy fuerte. Y eso tiene que ver con la extensión del terremoto. El terremoto tuvo una ruptura de 500 kilómetros, pero en algunos puntos de esos 500 kilómetros se liberaba más energía o mucha energía que estaba acumulada. Entonces se iban sumando los efectos de los pulsos, asperezas, finalmente, y generaban una demanda, en el caso de este registro que es Valparaíso, del 50% de la energía del registro ocurre 50 segundos después de que inició el temblor, ¿ya? Entonces, cuando ya la estructura está dañada, que ya el terremoto toma la estructura en su estado dañado y no en un estado sano. ¿Qué hacemos con eso? Otro gran recurso que obtuvimos de los registros es lo que ocurrió en una ciudad que al sur de Chile, es de Santiago, a 600 kilómetros al sur, que se llama Concepción, donde el 25% de los edificios quedaron con daño severo y han tenido que ser demolidos, 25%, lo que es mucho, ¿ya? ¿Y por qué ocurrió eso? Resulta de que este es el registro duró 140 segundos, nuevamente tiene esta amplitud constante, pero tiene ciclos con periodo muy largo. Y resulta de que esos registros que obtuvimos en Concepción no estaba contemplado en la normativa chilena. Es decir, no consideramos que podíamos tener una respuesta del terreno como lo que ocurre también en la Ciudad de México, por ejemplo, en el cual también se amplifican las demandas sísmicas en periodos muy altos. Y esto afecta a edificios altos. Sobre 15 pisos, ninguno de los edificios que estaban en esta zona sobrevivió al terremoto sin daño severo. Ninguno, ¿ya? ¿Por qué? Porque la demanda sísmica de la normativa establecía valores por acá. Esta línea negra y esta no se aplicaba a la zona. Y por lo tanto teníamos una diferencia entre la demanda del sitio y la demanda normativa gigantesca, ¿ya? Es decir, sin el registro no hubiésemos podido entender qué es lo que estaba ocurriendo en el lugar. Por lo tanto, era esencial haber registrado el terremoto. Sin registro, solo viendo el daño, no hubiésemos entendido por qué se cayeron los edificios o por qué se vació el hormigón de los edificios. En este sitio, Concepción, si uno hace un tratamiento matemático de la señal del terremoto y registra cuántos ciclos de 10% de la gravedad se generaron, había más de 15 ciclos de 10% de la gravedad. Es decir, se generaba un movimiento gigantesco de ciclos muy importantes, lo que generaba desplazamientos en edificios de 2 segundos de hasta un metro y medio en la parte superior, lo que es imposible de resistir con los diseños tradicionales basados en hormigón, particularmente si uno usa el ACI, no era capaz de resistir este terremoto sin un daño severo.
¿Qué es lo que hicimos? Fue cambiar la demanda sísmica, ¿ya? Simplemente cambiamos los espectros para considerar los nuevos registros y cambiamos de este criterio de diseño, que es el espectro de desplazamiento de la demanda sísmica, a este. Es decir, cambiamos de 10 centímetros de desplazamiento de diseño a cerca de 40 centímetros o 50 centímetros, dependiendo de la zona, etcétera, que tenemos. Es decir, pasamos de esta línea a esa línea. Y ese cambio fue muy importante, pero además generamos un requisito normativo de unir las normas en cuanto a demanda sísmica, y se generó un comité que está trabajando hace 3 años ya en eso. Todavía no tenemos luz verde, pero además el Estado nos dio 16 millones de dólares para poner instrumentos en terreno, porque sin información no podemos generar la normativa. Entonces, con eso se han comprado 400 instrumentos que están puestos a nivel de terreno, o se van a poner porque todavía estamos en proceso, recién se han puesto 60 de los 400, se estima un periodo de 4 o 5 años para la instalación de todo, y todo eso va a estar accesible al público y va a poder ser utilizado para el desarrollo de nuevos requisitos normativos. En cuanto a edificios, bueno, hubo edificios como este, en Concepción, que esta es la ciudad que yo les mencionaba, que tuvo colapso por problemas de diseño, problemas de modificación, etc. Este edificio estuvo vigente solo 9 meses antes del terremoto, y después del terremoto el propietario demolió hasta el piso 10 y reutilizó el edificio hasta el piso 10. Eso es lo que ocurrió, no se demolió totalmente el edificio. Estas es otras vistas del edificio, se perdieron un piso acá, se desplomó, hubo fallas de todo tipo, por irregularidad en planta. Otro edificio en la misma zona, Concepción, se cortó en la base, esta es la fundación, y se cortaron todos los muros, y se volcó, y cuando iba cayendo se cortó la mitad y cayó. En este edificio habían 80 personas, 8 de las cuales murieron en el edificio. El edificio cayó en cámara lenta, aparentemente, no fue un impacto, y los 8 muertos, con excepción de 1, fue por golpes de televisores, refrigeradores, contenidos, muebles. Y una persona sí murió cuando iba escapando y cayó y quedó atrapada aquí cuando el edificio, el muro lo aplastó. Este edificio está en juicio también. Más de 40 edificios sufrieron el corte de los muros o las placas. Y ese corte no se distribuía en altura, era único, en un solo punto, y generaba una ruptura y pandeo de los refuerzos longitudinales. ¿Por qué ocurrió esto? Por tener muros muy esbeltos. Los muros que fallaron tenían espesores menores a 25 centímetros, y eso, todos los en edificios altos que tenían ese espesor tuvieron este daño. Además, como voy a mostrar más adelante, se cortaron las barras. Pero no eran solo esbeltos, sino que además tenían poco confinamiento en la cabeza del muro, ¿ya? Y lo que generó una grandísima concentración de esfuerzo y una baja ductilidad, y además tenían discontinuidades. En este caso no, era plano, pero se generaban, en muchos de los casos, había una discontinuidad, que había una concentración de esfuerzo. Este es un edificio, por ejemplo, aquí está la planta, tiene muchos muros, aquí lo ven, y todos los muros se cortaron, todos. Este edificio se reparó, ¿ya? Algunos edificios que estaban inclinados se gatearon con gatas de 500 toneladas, o sea, gatas gigantescas, se levantaron, se reforzaron y se volvieron a su posición. Y no son estructuras muy irregulares, pero el espesor de muro era de 20 centímetros. Y eso generó un desastre. El número de ciclos fue tan grande que, por ejemplo, en este caso, el hormigón simplemente se desprendió después por el fisuramiento. Y aquí ven algunas barras que ya se cortaron, porque después del 6º ciclo se puede demostrar de que las barras longitudinales se fracturan, si es que el apoyo entre ellos es mayor a 6 diámetros. Todos estos tenían un apoyo mayor a 6 diámetros y el número de ciclos fue muchísimo mayor a 11, y todas se fracturaron. Y este era un caso que se repetía en muchos edificios, y se puede demostrar que si este es un estudio anterior de Restrepo,
que si las barras están apoyadas a 6 veces su diámetro, pueden aguantar muchos ciclos en forma estable, pero si está a más de 6 diámetros, se genera un pandeo a través de una fractura porque se genera una grieta debido a ese pandeo. Por lo tanto, tuvimos que cambiar eso radicalmente. Otra cosa que ocurrió es que los desplazamientos son muy grandes. Y cuando tenemos 2 placas, una acá y otra acá, la viga que está en el centro, que es la losa, no puede acomodar la deformación. Cuando está rotando el edificio, esta esquina sube, baja, y la otra sube. Y entre medio está la losa, que cinemáticamente tiene que estirarse y se cizalla, y se caen los bloques. Prácticamente más de 100 o 200 edificios tienen esta falla. Y la reparación es muy sencilla, pero las puertas no se abrían después del terremoto. Entonces todas las puertas fueron destruidas por los habitantes para poder salir de eso. Estamos hablando de 100, 200 edificios, no pocos. Y esto es por exceso de deformación. ¿Por qué? Porque nuestra norma calculaba mal la deformación de piso. Entonces la rotación no era considerada. Y muchas veces en el modelo estructural no se consideraba el problema cinemático de que en el modelo se estira la membrana, ¿verdad? Pero el hormigón en terreno no cabe, o sea, le falta longitud. Y eso es un tema que tuvimos que resolver y era masivo, pero además se acentúa porque las instalaciones de agua potable y electricidad no pasaban por el muro o por las placas, sino por la puerta y debilitaban esa zona además. ¿Y qué es lo que hicimos? Bueno, cambiar la demanda espectral en periodos largos para edificios altos, modificar la forma en que se calcula el desplazamiento. Primero se eliminó el código nacional y finalmente se adoptó el código norteamericano de diseño por hormigón, ACI 318, último año. Eso es lo que se decidió después de esa situación. Para elementos secundarios, aquí tuvimos muchas muertes. Por ejemplo, en esta fábrica estaba trabajando al momento del terremoto, los obreros salieron corriendo cuando las fachadas cayeron sobre ellos, ¿ya? Prefabricados. Luego, mucho problema con tabique de yeso o de hormigón expandido, etcétera. Gran cantidad de fallas, a pesar de que las recomendaciones del proveedor se utilizaron, ni hablar de mampostería confinada, por ejemplo, como esta, pero por las aceleraciones tan altas en un edificio de muro, las aceleraciones locales pueden llegar sobre 0,3 a 0,6 G y salen fuera del plano, que es este caso. El edificio está intacto, pero ninguno de los cierres de la albañilería soportó la aceleración fuera de plano porque no tenía refuerzo. Ahora, yo estuve acá y efectivamente no había ni una sola parte que pudiera uno caminar sin que tuviera escombros de albañilería. Y otras fachadas prefabricados, el 80% del prefabricado tuvo falla. 80%, número dado por los propios prefabricadores. Y los contenidos, cielos falsos, todos los contenidos, etc. El problema principal, no había norma. O sea, había una norma de diseño de instalaciones secundarias, pero estaba dentro de la norma estructural. Y los instaladores, los arquitectos, no sabían que estaban obligados a cumplir esa especificación. ¿Qué es lo que hicimos? Sacamos ese capítulo de la norma de diseño sísmico y se construyó y creó una norma para instalaciones que hace responsable a los arquitectos, a los mecánicos, a los eléctricos, a la gente de aire y a la gente de agua de generar la seguridad del sistema. Ahora es obligatorio. Y ya está aprobado y está en marcha blanca. En ascensores adoptamos una ley porque los grupos de ascensores nunca se pusieron de acuerdo y no quisieron adoptar una norma, por lo tanto los estructurales generamos una norma y lo obligamos a cumplirla, ¿ya? Así que ascensores ahora va a tener que cumplir una norma muy estricta. En puentes teníamos un problema. En Chile todas las carreteras nuevas se habían concesionado. La mayoría de la gente que ganó las concesiones eran españoles y adoptaron criterios de diseño de los puentes que, si bien según ellos era sísmica por cálculo, resultó totalmente inapropiada. Y el 90% de los puentes caídos eran puentes nuevos, hechos por un diseño no tradicional.
Por lo tanto, ¿qué es esto que ven ustedes acá? Entonces está la cepa y aquí se cayeron los tableros, aquí murieron 2 o 3 personas en este, porque venían los vehículos y era de noche, no se daban cuenta que no estaba el puente. Debilidad en los stoppers laterales, el refuerzo era mínimo. Las vigas no tenían, cuando chocaban, porque no había... déjeme ir para atrás. Aquí lo que se eliminó fueron los topes laterales, en la mayoría de las carreteras. Y en muchas otras carreteras se eliminó la viga, que se llama travesaño, que une las vigas. Entonces, cuando vino el temblor, una sola viga chocaba con el tope y fallaba por corte. Eso se eliminó. Bueno, problemas de licuación generalizada, pero muchos puentes, la mayoría de ellos, los antiguos, ninguno sufrió daño. ¿Ya? Y este es el caso. Este es un puente nuevo en el cual no había viga travesaño, no había tope y está desplazado. Y al lado, en este caso, estaba el puente tradicional con una tremenda viga de amarre y con topes. ¿Qué es lo que se decidió? Eliminar a nuestros queridos amigos españoles, los cuales los queremos mucho, y volver a la práctica normal. ¿Ya? Entonces lo único que se hizo fue volver atrás y adoptar otras del código japonés para puentes esviados. En industria, mucho daño, en estanques, silos, en diagonales, en columnas, en pandeos, aunque diseñásemos con AISC 360 o 341 incluso, este es 341, o sea, diseño de acero apropiado, teníamos fallas que resultaron poco agradables para el propietario, pero no mataron a nadie y por lo tanto cumplió la normativa. Pernos cortados, pernos estirados, bases de anclaje de columnas de acero destruidas, masivo. Silos destruidos. Este es un proyecto, un caso interesante. Este es un estanque de agua potable del año 50 que fue dejado de utilizar porque se consideró que era inseguro para terremotos, y esto que está aquí es el nuevo estanque que se derrumbó con el primer terremoto que tuvo. Lamentablemente murió la persona que era el guarda que estaba acá. Entonces, después se volvió a utilizar el estanque del año 50. Totalmente irracional. Cambios ninguno por ahora, pero van a ver, excepto que en minería se cambió la forma de diseñar y ya el diseño es por desempeño, se llama. Es un diseño en el cual el diseñador es responsable por definir dónde se va a dañar la estructura, debe garantizar de que ese daño sea visible, sea no solo verlo, sino que además lo pueda inspeccionar, es decir, que me pueda acercar al daño y que sea reparable en el plazo que haya acordado con el mandante. Es decir, deja uno de diseñar con valores estrictos de este es el espectro, esta es la fuerza, genero mi diseño, a tener que diseñar, terminar mi diseño, ver si es un diseño apropiado para el dueño y volver a diseñar. Y eso es obligatorio desde hace 2 años. ¿Ya? Y se han construido muchas minas con este criterio en el cual se le garantiza la inversión y la producción al sector minero, que por lo menos en varias minas tenemos utilidades de $60.000 a $150.000 diarios de utilidad que un ingeniero estructural puede echarse al bolsillo con ahorrarse $500. Entonces, ya no se acepta que el estructural defina cuál es el nivel de seguridad operacional, sino que es en acuerdo con el mandante esa seguridad. Y funciona. La idea es presentarles lo que estamos haciendo en términos de registro de terremotos. La verdad es que tratar de entender un terremoto solo viendo los daños es casi imposible. Uno puede tener muchas hipótesis y no poder validar ninguna, porque el daño a veces es parcial y tiene muchos orígenes. Y tenemos que determinar cuál de eso está asociado directamente a la forma en cual se movió el temblor, el suelo o la estructura. Entonces voy a tratar de presentar un poquito de lo que hemos hecho. Ya esta la vimos, esta la entendemos. Un tema importante de que tanto Chile como Perú, digamos, tenemos la misma situación
y tenemos sismos muy similares, ¿ya? Larga duración, alta frecuencia. Por lo menos en los terremotos del año 70 de ustedes y los del 2001 demostraron características muy relevantes. En el 2001, el terremoto del sur del Perú fue el primer terremoto a nivel mundial que se registró con una magnitud sobre 8, ¿ya? Con registros de aceleración, con objetivo de ingeniería. Es decir, no había antecedentes. Y de esos registros, 2 estaban en suelo peruano y el resto, 5, en suelo chileno. Y si no, no hubiéramos tenido información de ese terremoto. Nosotros en Chile, en ese periodo inicial de instrumentación, no teníamos apoyo para instrumentar a nivel de terreno, del Estado ni de privados. Y lo que hacíamos era obtener un registro y si había un conflicto entre privados, vender la información por dinero o por equipos. Y usábamos el 100% de ese dinero en comprar más equipos. Y así generamos la red que permitió registrar el terremoto del 2010, tratando de ser parte de la economía normal de uso de información, dado que el Estado no estaba contribuyendo a eso. Después del terremoto del 2010, el Estado efectivamente ha contribuido muy importante. Voy a saltar esto. Bueno, ustedes en su normativa requieren de la instrumentación, de una manera muy especial, en la cual es solo para proyectos de más de 10.000 metros cuadrados, donde se pide un registrador de aceleración triaxial, en la cual ustedes deben proveer el espacio. Es una de las posibles reglas que se pueden poner. Hay muchos sistemas en los cuales países han generado información. En Chile, como les digo, a través de una venta de registros se genera información que luego se hace pública cuando ya no es de interés comercial. En otros países es obligatorio, por ejemplo en Los Ángeles y algunos edificios altos en Estados Unidos requieren al menos de 3 instrumentos. Hay otras zonas de Estados Unidos en el cual la autorización municipal exige un impuesto sobre cada plano que va a un fondo común que solo se puede utilizar en instrumentación a nivel de terreno y de estructura, de tal manera que todos aquellos que construyan edificios de cierto tamaño tienen que entregar los impuestos, que son pequeños, a una institución que compra, instala y mantiene esos registros. Las estrategias son diversas, ustedes como país deben decidir la propia. El problema es que sin datos, ustedes no pueden entender que un edificio que 2 semanas antes del terremoto se veía así, que tenía todos estos muros, terminara así. Si ustedes solo ven esa secuencia, no se explican. Pero cuando ven el registro y ven que la demanda del código era 10 veces menos que la que efectivamente ocurrió en el sitio, comienzan a explicar la situación, ¿ya? El dato acelerográfico en este caso es crucial en la definición de responsabilidades, pero es crucial en la definición de las nuevas construcciones y de las reparaciones de los edificios en la zona. Sin esa información no nos hubiéramos quedado con lo que decía la norma, ¿ya? Y ningún conocimiento de lo que realmente ocurría en una ciudad de 1,5 millones de habitantes, que es donde se obtuvo ese único dato acelerográfico. También no entenderíamos esta situación, que tiene que ver con el número de ciclos que generó la demanda sísmica. Es decir, hay información que vemos el daño, pero no podemos entender la causa y por lo tanto no podemos diseñar a futuro porque podemos cometer el mismo error. Por lo tanto, tener información es esencial. ¿Cómo gestionar esa información? Es decir, cómo gestionar de que se compren los acelerógrafos o cómo se financia el mantenimiento, es un problema local que cada comuna o municipio o país va a tener que resolver. Pero lo único que les puedo decir es que sin ese dato ustedes pueden continuar cometiendo los errores que fue el caso nuestro. En el 85 nosotros autorizamos esto porque no lo vimos y no entendimos bien los registros, ¿ya? En otros países
se utiliza mucho la instrumentación. Y la instrumentación es o muy sencilla o muy extensa y tiene muchos fines. Lo primero es un fin de simplemente medir las vibraciones o cómo se está comportando un suelo o una estructura. Esta es una de las estructuras con más instrumentación del planeta, es una torre en China, tiene 600 sensores de aceleración y temperatura en su estructura. Y se instrumentó desde su proceso constructivo y se mantiene en operación. Ese tipo de instrumentación sirve para medir no solo los efectos ambientales, vibraciones comunes por tráfico, temblores muy pequeñitos, también por vientos, por actos terroristas, por explosiones y otras alteraciones, impactos, etcétera, y su efecto sobre la estructura. Eso nos permite entender cuáles son las propiedades del edificio, lo que nos permite validar que hemos calculado bien en la edificación sin que venga un terremoto para decirnos que se comportó bien o mal, y también si se está moviendo como nosotros esperábamos. Pero no solo al principio, sino que también esa instrumentación uno la puede colocar para evaluar si hay deterioro no necesariamente visible. Uno puede colocar esta instrumentación para saber si hay deterioro por corrosión, por deterioro del hormigón, por el efecto que tuvo un incendio, una explosión o un choque contra la estructura. Uno es capaz de determinar el nivel de daño de la estructura completa si lo instrumenta en forma apropiada. ¿Ya? Ahora, la gracia de que los sistemas actuales permiten una divulgación muy rápida de la información. Y lamentablemente no hay internet en la zona, así que lo hubiera mostrado, pero traje un acelerómetro, que es esto que está acá. Este es un acelerómetro triaxial digital, que lo vamos a hacer funcionar dentro de unos minutos. Tengo tanto cable aquí. Estos acelerómetros, uno los pone en el edificio, procesan la información y la entregan en una página web procesada. No necesito un ingeniero de intermediario. Los datos que genera a través de un sistema experto puede ser la demanda sísmica, la deformación del piso, el cortante basal, el desplazamiento total, el nivel de cambio que tuvo una estructura durante un terremoto. Y voy a mostrarles ejemplos, porque hemos puesto esto hace muchos años ya, en muchos edificios, y tengo ejemplos para mostrarles. Y esa información, todo esto lo traía para mostrarla, pero lamentablemente no hay internet. Si hay internet, procesa la información. Por ejemplo, hoy en la mañana con el profesor Aguilar, estábamos en el hotel, hicimos un ejemplo de temblor, se demoró 2 minutos en mandar el registro en forma automática, lo toma, lo envía, lo procesa, lo integra, saca el espectro de respuesta, genera un reporte y genera un correo electrónico en el cual viene el sismo, la intensidad, las aceleraciones, los desplazamientos, las velocidades, y al teléfono, si tiene un teléfono con mensaje de texto, le llega la intensidad y la aceleración. 2 minutos y medio fue lo que dio el profesor Aguilar, puede atestiguarlo, hoy en la mañana. Lamentablemente aquí no lo puedo hacer, pero lo puedo hacer cuando quieran, si hay internet lo puedo hacer. Entonces, y no sin intervención de personas. Es decir, podemos procesar en una forma muy rápida toda la respuesta de una estructura. Y esa respuesta, y voy a hacer el caso si es que, de alertas y alarmas, es decir, el sistema no solo me va a dar información, sino que además, si yo le defino parámetros de límites razonables o límites extremos, el sistema puede alertarme. Esto no es una alerta de que viene un terremoto, no. Es una alerta de lo que ya pasó y que puedo estadísticamente evaluar, ¿ya? Y les voy a mostrar unos ejemplos dentro de poco. Hace muchos años atrás, ese proceso era horroroso. Usábamos registradores en base a película. Tomar un registro sísmico implicaba ir a terreno, retirar la película, ampliarla 4 veces y poner a un personaje a punto por punto
digitalizar el registro, ¿ya? Se demoraba 1 o 2 meses. Ese soy yo en el año 85. ¿Ya? Tenía pelo. Después de que terminé ese registro, me quedé sin pelo, digamos. Era imposible tener un sistema de información cómodo, ¿ya? Nos demorábamos meses en entregarle al público lo que querían al día siguiente del terremoto. Hoy, 10 minutos. Eso es lo que nos ocurrió en el 2010. 10 minutos. ¿Ya? Entonces, pasamos de esta situación que para mí fue mi inicio. Imagínense que aquí era mi super Apple procesando eso. Lo increíble es que uno tenía que apretar el botón para que se guardara el dato en el computador. Y ahora estamos en otro extremo. Este es un proyecto que tenemos en Venezuela de instrumentar un edificio, la Corporación Andina de Fomento, ¿ya? La CAF, el banco, en el cual se ponen acá 36 acelerómetros, una estación meteorológica en pozo, midiendo hasta el nivel de roca, todo eso comunicado por internet, y somos capaces de detectar desde la vibración por tráfico, ¿ya? Tráfico vehicular, deterioro por simplemente ambiente, corrosión, como les dije, o otros similares, o qué pasó en cada temblor, y inmediatamente alertar a los usuarios de que el edificio está sano o no está sano, inmediatamente. Y eso nos lo han pedido en Chile, por ejemplo, en edificios altos tenemos 2 casos, no se los puedo mostrar, no tengo internet, pero en el cual un edificio es de 200 metros de altura, 54 pisos, el otro es de 70 metros, 70 pisos, y que van a tener en este momento un sistema en el cual, ese sí se los voy a mostrar ahora, les dice de que ha ocurrido el temblor si hay un deterioro en el sistema. E inmediatamente, es decir, le da una confianza al usuario. Si requiere evacuar, por supuesto tiene derecho a evacuar cuando quiere. Lo que pasa es de que además puede tener información dura de que el estado real. Ahora, esto se está usando mucho en puentes, porque los puentes, al igual los hospitales y otros centros que son distribuidos y tienen un propietario, cuando ocurre un terremoto, tienen que ir a evaluar, por ejemplo, todos los puentes a ver qué condición ocurrió en cada puente. Con un sistema de alerta de información, esa alerta va a generar un dato de que si hay cambio brutal o no brutal, o leve o moderado en la estructura, y priorizar la inspección. No la va a eliminar nunca, por ahora no, ¿ya? Pero sí podemos priorizar el uso de recursos escasos cuando tenemos que revisar 200 hospitales o edificios hospitalarios, ¿no? O no sé cuántos puentes. Entonces nos permite organizar la respuesta en forma racional. ¿Cómo se define un sistema de monitoreo? Y esto es importante porque, por ejemplo, en California, para edificios sobre 15 pisos es obligatorio tener 3 sensores triaxiales en la altura. La parte alta, la media y la baja. Mínimo. En Los Ángeles se requiere mucho más. ¿Ya? En el condado de Los Ángeles se exige mucho más, pagado por el dueño y mantenido por el dueño, de uso público, por ley. ¿Ya? ¿Cómo se hace esto? Primero, lo que hay que definir es por el mandante o por la comunidad que obliga o pide o quiere tener un sistema, qué es lo que quiere medir. ¿Ya? Quiere medir la seguridad del edificio, quiere medir las condiciones ambientales del edificio, quiere informar a quién, a toda la comunidad. Les voy a mostrar un caso, a un grupo pequeño, a solo los propietarios. Definir eso nos permite definir cuántos sensores, el tipo de sensor y el sistema de procesamiento y de información. El sistema de procesamiento es clave porque es muy poco el número de profesionales que toma un acelerograma y lo lee e interpreta parámetros físicos y ingenieriles. Somos muy pocos, la verdad. Por lo tanto, lo que se ha hecho es un sistema experto que lea las condiciones básicas, ¿ya? Es un sistema experto que está validado, por supuesto. No es que un experto hace una cosa y no la chequea. Lo que sale de ahí tiene que estar validado, ¿ya? Y esa validación permite a un usuario, que puede ser un ingeniero, no experto en señales, o un usuario que no necesita hacer nada especial, entender si la estructura es sana, tiene deterioro o no. Y esa es la estrategia de cuando se diseña un sistema de instrumentación. ¿Qué queremos medir? ¿Con qué instrumentos? ¿Cómo lo vamos a procesar?
a quién le vamos a informar y qué le vamos a informar. Y en base a eso aparecen los costos. Por lo tanto, podemos tener en este momento un costo que puede partir en $10.000 para un edificio grande, digamos, hasta $300.000. O sea, podemos irnos lo que ustedes quieran, pero depende de lo que se requiera. Y por supuesto, no solo hay que pensar en los costos iniciales de equipo, sino también la instalación, el mantenimiento y la operación, que son cosas distintas. Una cosa es dejar la cosa funcionando, el equipamiento funcionando, y otro es que dé la información apropiada. Hay muchos sistemas de información, lamentablemente no les puedo mostrar porque no hay internet, pero puede ser a través de páginas web, a través de mensajes de texto, a través de correos electrónicos. Aquí hay ejemplos de instrumentación que estamos haciendo ahora. Son 3 edificios, cada uno va a tener 12 acelerómetros. En costos estamos hablando de $25.000 por edificio, ¿ya? Costo inicial terminado. Mantenimiento, $1.000 al año. Mantenimiento y operación. Eso es más o menos lo que nos cuesta estos cada uno de estos edificios. Son instrumentación muy sencilla en 3 niveles. En este caso, es un edificio de muro. Ahí se ven los acelerómetros. ¿Dónde están? Otros niveles. Otro edificio. 3 niveles. Y la definición de qué vamos a medir, en este caso se medían microvibraciones y sismos con un sensor, y se hace una cosa que les voy a mostrar mejor al final tenemos un sensor que va a un computador que procesa la señal, la almacena y la transfiere, esta es nuestra caja de registro, al usuario. Y eso sería por un edificio terminado. No solo podemos medir edificios terminados, también podemos medir durante la construcción. Resulta de que hay muchas situaciones en las cuales la construcción o genera vibraciones perjudiciales, o las vibraciones son perjudiciales para la vibración, o las vibraciones nos permiten saber qué tan bien estamos construyendo en relación a lo que hemos calculado. El ejemplo que les voy a mostrar ahora es un contrato que tuvimos hace bastante tiempo atrás de la construcción de este edificio de 54 pisos que mencionaba, en la cual cada 5 pisos era obligatorio corroborar experimentalmente las propiedades dinámicas del edificio existente con el modelo predictivo a ese nivel, ¿ya? Entonces, cada 5 pisos yo ajustaba el modelo, y si había desviaciones, había una junta de evaluación de qué consecuencias tenía el edificio terminado con esa desviación y si era necesario hacer una corrección o no. ¿Por qué se hizo esto? Porque en Chile ese edificio, que es este de acá, era el más alto del país y era uno de los más altos de Latinoamérica, de Sudamérica en su momento. Por lo tanto, se decidió, dado que había poca experiencia en edificios de gran altura, el validar el modelo. Este es el edificio en relación a lo que existía antes en el país. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Este edificio terminado es tratar a nuestro paciente estructural a través de evaluación de vibraciones y de inspecciones, de tratar de predecir cuál es la salud de este paciente, ¿ya? Este es el edificio en proceso constructivo, tiene 196 metros de alto, 55 pisos, 7 subterráneos y 126.000 metros cuadrados. Es un edificio con núcleo de hormigón y planta libre con columnas muy masivas que se ven ahí. Una de las gracias de este edificio es que estaba todo controlado en proceso constructivo. Sabíamos y estaba computarizada el volumen de hormigón que se colocaba por hora, ¿ya? Por lo tanto, cuando llegamos al piso 20 de este edificio, se colocaron sensores, que los voy a mostrar dentro de poco, y este sistema automático que lamentablemente no les puedo mostrar, pero se los voy a mostrar aquí sin la parte electrónica, en el cual cada 10 minutos el sistema de sensores puesto en el edificio calculaba las propiedades dinámicas del edificio. Cada 10 minutos, en forma automática, sin intervención de personas. Y las comparaba con el modelo numérico del edificio en ese estado, con ese volumen de hormigón que nosotros teníamos como antecedente. Esa es la fase constructiva del edificio.
Se demoraba 8 días por piso en hacer la construcción, 55 pisos. Ustedes pueden calcular que nos demoramos casi 2 años en hacer este trabajo. Nosotros estamos sobre la parte de la medición. Ese es el edificio, muros, planta libre. Y nosotros pusimos, aquí ven la fundación, aquí ven las personas. Estas son las vigas de fundación para que vean los tamaños del sistema. Y aquí pusimos los sensores en el piso 20. Cada 10 minutos nos daban los parámetros del sistema. Antes del piso 20 teníamos que ir nosotros midiendo paso a paso hasta que nos cansamos. Estas son las etapas que voy a mostrarles más adelante. Y esto es mes y día de monitoreo contra propiedades modales cada 10 minutos, pero hay miles de puntos ahí. Entonces, a la medida que crecía el edificio, el primer periodo se alargaba o se bajaba la frecuencia, aquí está en frecuencia, y aparecían formas modales, es decir, teníamos un montón de parámetros para chequear la estructura sin intervención humana. Los sensores reportaban la información. Esto lo hicimos por casi 2 años, y estos son los chequeos que vamos a ver. Y aquí está en rojo el modelo de elemento finito, en azul la predicción experimental sin intervención de la persona. ¿Ya? Primer modo. Segundo modo, había problemas, se discutían, se proyectaban las propiedades del edificio terminado basadas en las propiedades que tenía en el momento, se veía si las condiciones eran todavía racionales o no racionales, se modificaba o no se modificaba. Pero en el proceso constructivo se estaba midiendo cada 10 minutos. Obviamente ninguna persona puede hacer eso, era el sistema automático. Teníamos la suerte de estar en Chile, o la mala suerte puede ser en algunos casos, y por ejemplo tenemos muchos temblores alrededor de la capital Santiago, y por ejemplo este día del 18 al 19 tuvimos 11 temblores de magnitudes de 5,9, 5, o sea, temblores en un día. En 24 horas tuvimos todos estos temblores y nosotros teníamos los sensores ahí, por lo tanto podíamos detectar vibraciones fuertes, ¿ya? Entonces, no solo las vibraciones operacionales, sino es un laboratorio permanente. Y esta es una ventaja o desventaja del país. Yo instrumento un edificio y los temblores me lo van a mover más allá de lo que yo pudiera hacer tirando el edificio o lo que quiera. Y no tengo que esperar más de un año, ¿ya? Eso no ocurre en otros países, ¿okay? Eso es anómalo, por supuesto. Entonces, aquí vemos un temblor en medio de nada de faena, pero aquí se está hormigonando. Entonces, esta es la presión de la bomba, impulsando el hormigón a 200 o 200 metros de altura. Y el temblor es mayor que ese pulso, pero no mucho mayor. Pero aquí tenemos otros temblores, más temblores, incluso se llegó a saturar el sensor por los temblores. Lo interesante es que la gente está tan acostumbrada que seguía trabajando a pesar de que había ocurrido más de 0,25 G en el edificio, lo que es mucho, ¿ya? Pero no se paraba la faena. Y eso nos permitía después validar cómo se estimaba el movimiento del edificio en relación a la realidad, ¿ya? Se va a demorar en activar todo, así que lo voy a pasar. Pero nos permitió saber de que estaba bien. Y esto lo hemos hecho en más de un edificio, como académicos y como profesionales. Por ejemplo, este edificio, que es pequeño, tiene 9 pisos, está instrumentado desde el año 2009. Tiene 8 acelerómetros y 14 parámetros ambientales: radiación solar, velocidad del viento, dirección del viento, temperatura, humedad, lluvia caída, lo que ustedes quieran, 14. ¿Ya? Y la humedad del suelo hasta 25 metros de profundidad. Es decir, medimos todo con un solo centro automático. Y ustedes pueden meterse en este edificio, de uno de los que tenemos público, les voy a dar la página web, dado que yo no puedo conectar acá, y pueden meterse cuando quieran. Cuando hay un temblor, uno saca el registro de acá. Hay más, cada vez que hay un temblor, hay más gente que se mete a este edificio que en el resto de las páginas, porque ya saben que el edificio reporta el temblor en forma automática, ¿no? Estos son los sensores. Tiene 8 sensores, 2 de humedad. Y esto es cómo funciona. Aquí hay un problema con la fecha, ¿eh? Pero, por ejemplo, aquí era antes del terremoto del 2010. Aquí está bien, pero quedó corrido
por algún motivo la fecha. Entonces, estas son las propiedades del edificio antes del terremoto. Cuando ocurrió el terremoto, cayó a los 10 minutos, me dio el mensaje de que se había dañado el edificio. Y efectivamente estaba dañado. Entonces, reporta el daño en forma automática. ¿No? Eso es necesario en algunas edificaciones, no en todas. Tal vez en hospitales, en represas, en centros de comunicación, en centros de emergencia, en edificios aislados. Hay varias opciones. Incluso si yo me meto a este edificio, a los registros del temblor en el edificio, este es un sensor, y estudio paso a paso cómo se movió el edificio, yo sé en qué instante se dañó. ¿Okay? Exactamente se dañó acá, en el segundo 68 de iniciado el temblor. Ahora eso lo puedo hacer porque ocurrió el temblor cuando yo tenía registro. Si no tengo registro, no lo puedo saber. Ahora, ¿a alguien le interesa esto? A los científicos, académicos y al dueño del edificio. A los demás no le importa, lo que le interesa es de se dañó o no se dañó, no en qué segundo se dañó, digamos, ¿okay? Pero lo podemos hacer. Si alguien pregunta, sí, se puede hacer. ¿Tiene eso interés? Sí, pero lo que importa es esto. Antes del terremoto tenía estas propiedades, después del terremoto tenía estas propiedades, quiere decir que hubo una variación de la rigidez del 30%, es decir, se perdió el 30% de la rigidez del edificio. Eso se llama daño leve. Y lo tuve 10 minutos después de terminar el terremoto. Yo no había terminado de temblar y ya tenía la información. ¿Okay? Y no tenía que preguntarme de qué edificio ir a ver. Yo ya sabía que este era daño leve. Hasta 35% de variación de rigidez se considera daño leve, 50% daño mediano y sobre 50% preocupante. ¿Okay? Hay reglas, para eso fueron hechas por los mexicanos hace varios años atrás. Entonces, esta posibilidad es muy importante. También tenemos muchos edificios aislados, como les dije, y esos edificios son muy robustos, pero tienen un problema. Es que pueden dejar de ser aislados si la gente modifica la estructura. Entonces, en estos edificios estamos obligando a instrumentarlos, porque el cambio de un edificio aislado a uno no aislado es gravísimo. ¿Ya? Un edificio aislado no se siente el terremoto prácticamente, pero si ustedes modifican el edificio aislado, colocándole rampa o cambiando gravemente alguna condición, el edificio es peor que un edificio no aislado. Entonces, la instrumentación es muy importante y hemos hecho varias cosas de instrumentación. Estos son registros que tenemos del edificio aislado. No voy a entrar en ese detalle en este momento. Me los voy a saltar. Voy a ir al acelerómetro para que lo vean, reconociendo que es tarde en este momento. Después, si tienen preguntas de edificio aislado, lo vemos. Miren, 2 minutos, no sé si tienen energía todavía. ¿Sí? Ok. Bueno. Miren, esto que está aquí lo alcanzamos a ver. Cada vez que hay un temblor, este sensor registra el temblor y lo deja guardado, ¿ya? Así que lo tengo guardado. Pero además lo envía a un servidor. Ese servidor es esta cosa de acá. Aquí hay un temblor en el montón. Estos son los juegos que hicimos con el profesor Rafael Aguilar en la mañana. Entonces, lamentablemente aquí no hay internet, pero lo procesa, lo levanta automáticamente en la página, el proceso, y se lo envía al usuario que está listado en el correo, procesado, sin intervención. Y el tiempo que fue hoy en la mañana fueron 2 minutos y medio. Desde que hicimos el temblor, fue a Santiago a mi oficina, se procesó en el servidor, se cerró, volvió a Lima con el correo, y en Santiago se demora 15 segundos, ¿ya? Pero además me avisa en el celular. Aquí no lo puedo hacer que me avise el celular porque no puedo mandarme mensajes de texto de un país a otro. Pero recibo el correo y además me avisa en el celular qué ocurrió, qué intensidad hubo en la zona, porque tengo un algoritmo que convierte aceleraciones en intensidad instrumental, me da el espectro de respuesta y el registro. Todo. Lo podemos ver en un momento, sí. Esto está bueno, que esto quedó de la vez pasada. Pero lo vamos a ver aquí en un minuto.
Entonces, si esto funciona, estoy conectándolo. Un segundo. Ok. Está acá conectado en el puerto USB porque este es un acelerómetro digital. ¿Okay? Lo voy a poner aquí para que lo vean. Entonces, hay dos opciones que pueden tener aquí. Por ejemplo, este tema de las alertas que les decía. Voy a poner un password nomás para entrar. Ok. Hay muchas maneras de usar los acelerómetros. Lo que van a ver aquí es un sistema de alerta alarma. Yo defino con este acelerómetro varios cuando quiero que me dé un aviso, un semáforo de que todo está bien, verde, que la cosa está más o menos, se va a poner amarillo, o que definitivamente está mal, rojo. Y defino eso con unas bandas acá, que yo las puedo poner con un código acá. Yo cambio la escala de mi límite amarillo y el límite rojo. Lo he hecho correr. Lamentablemente por resolución no aparece ahí, pero esa línea negra que está ahí es este acelerómetro. Ahí se puso en rojo porque lo moví, pero voy a borrarlo aquí un segundo. Entonces, ¿qué es lo que hace este programita y este acelerómetro? Yo estoy midiendo y si todo anda bien va a estar en el límite amarillo, verde acá. Si me paso la línea verde, voy a pasar ahora, ahí, me avisa. Y si la cosa está muy seria, se genera una alarma y avisa a un centro. Voy a detener esto. Y esto está conectado a internet, se manda a un servidor. Tengo muchísimos de estos sensores tirados en varios lugares. Si se meten a YouTube, hay un video en el cual está esto y se ven muchas torres. Entonces uno tiene un mapa y tiene todos los puentes que está monitoreando. Están todos los puentes en verde y cuando algo pasa con algún algoritmo de verde a amarillo, de amarillo a rojo, priorizo mi respuesta. ¿Ya? Y eso lo hago con esta cosa acá. Lo voy a echar a correr de vuelta. Entonces yo lo muevo aquí. Es esto, no estoy mintiendo aquí. Lo estoy moviendo. ¿Ya? Y no le pasa nada si lo golpeo o qué sé yo. Esos son los sistemas de alerta, pero para los ingenieros nos gusta a veces medir el terremoto. Así que tengo otro sistemita aquí. Todo esto es software. ¿Eh? La gracia está en un acelerómetro barato que me permite registrar. Este registra temblores con este software ahora. Este es un acelerómetro que tiene un chip de aceleración, un digitalizador y un chip de memoria acá adentro, todo acá en este triangulito, cuadradito, perdón. Y tiene la gracia de que puedo registrar temblores, tanta memoria como tenga en el computador. ¿Ya? Requiere un temblor. Entonces, lo mismo que estábamos haciendo antes, ahí tengo mi temblor hecho en casa, y cuando lo detenga, la verdad es que el software lo que hace es mandar el registro a esta página web y mandárselo a ustedes como correo, todo procesado, en parámetros de diseño normativo. O sea, no pasa, no tienen que leerse el registro, tienen que usar las mismas reglas que usan normalmente. Y esa es la gracia de usar software con chips digitales. Lamentablemente no se los puedo mostrar porque no hay internet. Aquí me dice que registré un evento, sí lo puedo detener y lo puedo ver. Aquí tenemos todo este juguete que hemos estado haciendo. El registro que acabo de hacer. Y quedó almacenado y es leíble en Excel y si alguien quiere hacer otras cosas bien, pero la gracia es de que en internet se puede ver el espectro lineal, no lineal, la duración,
la intensidad. Aquí está a dónde se mandó Alejandro Muñoz, un teléfono celular donde le envían los correos, los antecedentes del registro. Es decir, en este momento, con la tecnología actual, es posible tener información no en tiempo real, y además es inútil porque uno todavía está asustado con el temblor, pero minutos después de un evento extremo, siempre y cuando tenga comunicación robusta. Si no tengo comunicación robusta, no funciona. ¿Ok? Entonces, ¿qué es comunicación robusta? En Chile, en el terremoto del 2010, lo primero que murió fueron los celulares. No por saturación de líneas, sino porque se cayeron antenas y se cayeron las baterías de respaldo del sistema de comunicación de celular. No tenían ninguna protección. Y no se recuperaron sino hasta 1 o 2 semanas después. ¿Okay? La internet fuera del país se cayó, pero la internet local funcionó. Y el único que no se cayó fue la telefonía fija. Ese siguió funcionando. ¿Por qué? Porque ya nadie estaba usando teléfono fijo, entonces ni siquiera se saturaban las líneas. ¿Ya? Pero fue el único que fue robusto. Entonces, ¿qué es comunicación robusta? Cuando realmente uno quiere, es satelital. Después de eso, redundancia y muchas opciones. Pero si una vez que tenemos comunicación robusta, podemos tener muchos datos. Entonces, instrumentar un país, instrumentar una ciudad o un edificio, es barato solo si hay comunicación. Si no hay comunicación y una persona tiene que poner los equipos, irlos a ver mes a mes, sacar los datos, ver si está bueno o malo, es carísimo. ¿Ya? Lo que debe instrumentarse todo aquello que es necesario y si uno quiere bajar costos, genere comunicación. ¿Por qué? Porque estos sistemas avisan si se están deteriorando o dejaron de funcionar. Por lo tanto, uno va solo cuando es necesario. No tiene que ir a retirar el dato porque se lo envían. ¿Ya? Por lo tanto, disminuye los costos de personas porque el equipo en sí puede costar $3.000, $7.000, $9.000, $15.000. Hay de todos los precios de lo que quieran. ¿Ya? Pero una vez que tiene esa inversión, el costo humano se disminuye mucho si es que tenemos comunicación. Si no hay comunicación, sigue siendo carísimo. A nosotros, el registrar el terremoto del 2010 costó en costo directo $3 millones entre el 85 y el 2010. Es decir, gastamos $3 millones en sueldos, gasolina, vehículos, viáticos, papel fotográfico, lamentablemente, porque eran registradores de papel fotográfico en ese periodo. O sea, es carísimo. Con estos sistemas ya los costos van a bajar mucho. Ahora, los sistemas baratos no son sistemas sismológicos y necesitamos una red sismológica complementaria. Una red de ingeniería no es una red de sismología. Una red de ingeniería generalmente no permite identificar dónde están ocurriendo los sismos ni detectar sismos pequeños. Y sin esa información estamos bastante ciegos. No sabemos dónde están las fuentes sismogénicas y no sabemos si hay algo normal o anormal ocurriendo. Son redes complementarias. Las redes de sismología con aceleración nos ayudan mucho, pero están ubicadas en zonas que no son de ciudad. Y nosotros como ingenieros necesitamos diseñar infraestructura. Necesitamos una red para infraestructura y una red sismológica. Y las dos deben complementarse. ¿Ya? Y eso es lo más importante. Lo dejo hasta aquí. No sé si tienen alguna pregunta.